Yo siempre escucho hablar de la otra orilla, envuelta en una nube de misterio. Allí mis tíos eran en colores, aquí sencillamente en blanco y negro. Blanco y negro. Había que hablar de ellos en voz baja, a veces con un toque de desprecio. Y en la escuela aprendí que eran gusanos que habían abandonado a su pueblo, y lo digo yo, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por la Sahuesera, calle 8, Jayalía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Un día tío volvió de la otra orilla, cargando con su espíritu gregario, y ya no le dijeron más gusano, porque empezó a ser un comunitario. Y al fin llegó el fatídico año 80 y mi familia fue disminuyendo. Buen día, bienvenidos nuevamente a otro programa de Artillería Bolivariana. Hoy vamos a conversar y a profundizar que no es más que la intención de Artillería Bolivariana, la de hacerle llegar información para el debate, para el discernimiento y para la discusión, para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones y para que Artillería Bolivariana no sea más que una plataforma para el debate y la opinión en Venezuela sobre la actualidad política y económica en el país. Hoy queremos profundizar sobre el tema del bloqueo económico contra Venezuela. Y para eso no podemos olvidar los elementos históricos sobre las dinámicas de los asedios, mejor conocida en términos militares como la poliorcética, que es el arte del bloqueo y del asedio sobre ciudades amuralladas para poder conquistarlas. Esta poliarcética, este arte por el asedio que nace en la antigua Grecia y que surge a raíz de la necesidad de generar nuevas estrategias militares para la conquista o la defensa de las ciudades-estados, que poco a poco iban amurallándose para poder defenderse de agresiones militares, de bandidos, de la necesidad de protegerse de la conquista de otras ciudades-estados o de otros imperios, surge hoy en Venezuela con nuevas estrategias. Ya no se trata sobre las catapultas, sobre los arietes o sobre las torres de asedio. Hoy se trata sobre la moneda, sobre el alimento, sobre la medicina, sobre las necesidades fundamentales de la vida actual, moderna y contemporánea. Venezuela se encuentra asediada, no exclusivamente por amenazas militares, sino por una realidad muy concreta, por la realidad económica, una realidad que nos prohíbe poder acceder libremente al mercado internacional para poder conseguir los alimentos, para poder comprar medicinas con dinero que tiene el pueblo venezolano en cuentas internacionales. Sin embargo, para nosotros, hoy no se trata única y exclusivamente de ser denunciantes de esa realidad, gravísima por demás, sino también de señalar cómo en la actualidad hay un conjunto de provocaciones que intentan generar eso que se llama también en términos militares los falsos positivos. Las incursiones ilegales a nuestras sedes diplomáticas, las incursiones aún más ilegales en nuestro territorio venezolano, en nuestro mar continental, son expresión una vez más del desespero de la Casa Blanca y el Pentágono por generar en Venezuela y poder trascender de esta guerra de asedio, de esta guerra de posición, a una guerra de movimientos y una guerra frontal
en términos militares, en términos de tropas. La Casa Blanca ya ha manifestado públicamente en la vocería del propio presidente Donald Trump su inconformidad de cómo sus asesores los han llevado tanto a la Casa Blanca o al Pentágono a tomar malas decisiones con respecto a Venezuela. Sin embargo, parece que Donald Trump y la misma Casa Blanca prefieren seguir caminando y transitando el camino del error que efectivamente corregir y poder generar nuevos mecanismos de acercamiento que permitan a países como Estados Unidos y Venezuela poder sentarse y negociar. A fin de cuentas, con el verdadero actor que hay que negociar, que hay que discutir y que hay que sentarse, son los Estados Unidos. La oposición venezolana, luego de la catástrofe política del 30 de abril, no han tenido ninguna otra vocería. Ya ni siquiera han podido replantearse una movilización de calle. Es imposible generar, a final de cuentas, una oferta política que al sector de la oposición, importante en Venezuela e importante para todos los venezolanos, estemos o no estemos de acuerdo, han podido generar una oferta que los convenza de que efectivamente la oposición puede ser una opción política. Sin embargo, el silencio, la escasez de capacidad de raciocinio político para poder asumir sus responsabilidades sigue siendo la bandera principal que enarbola la oposición venezolana. Hoy, para nosotros, los bolivarianos, los patriotas, los venezolanos, estemos o no estemos de acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, se hace irreductiblemente necesario en este marco de asedio contra el país ser cada vez más eficientes, más efectivos y más eficaces para resolver los problemas que hoy aquejan a los venezolanos, sean provocados por el bloqueo económico o sea más producto de decisiones incorrectas en algún momento determinado por parte de la revolución bolivariana. En estos momentos de rectificación, en estos momentos donde el presidente Nicolás Maduro ha convocado a todos los sectores de la sociedad venezolana a replantear, a identificar cuáles han sido los errores, a proponer nuevos caminos para poder acertar en las políticas públicas que necesita el país y poder resolver los problemas cotidianos de los estudiantes, de los niños, de los adultos mayores, de las mujeres, de los jóvenes, de absolutamente todos los sectores productivos, deportistas, artistas, que hacen vida en la sociedad venezolana. Hoy se hace necesario más que nunca poder reconocer los errores que hemos cometido, pero también poder identificar los elementos externos que hoy aún atentan contra la estabilidad y el desarrollo y la prosperidad de Venezuela. Hoy para nosotros lo esencial es poder generar desde Artillería Bolivariana un debate sincero y franco sobre el bloqueo económico contra Venezuela, sobre el asedio que hoy se hace a partir de los instrumentos económicos financieros, a partir de la imposibilidad de poder utilizar nuestras rutas marítimas, a partir del concierto de algunas naciones que por más poderosas que sean, no por eso las acompaña la razón. Hoy el compromiso moral de todos los venezolanos y todas las venezolanas es poder ser cada vez más eficientes, más efectivos y más eficaces para poder resolver y coadyuvar al desarrollo de todo el país. Por ello, los invitamos desde ya a que nos envíen sus opiniones, sugerencias y comentarios a través de nuestras redes sociales. @mayorgustavoc en Instagram y en Twitter y @ericgoico en Instagram y en Twitter para poder compartir con ustedes sus apreciaciones y nuestras opiniones sobre el tema que vamos a tocar hoy en Venezuela. Buenos días y bienvenidos a Artillería Bolivariana.
Esa es nuestra música, ¿no? Nuestra música que nos identifica. Así es. Yo le decía a la jefa, oye jefa, arranque con una música llaneraza. Me dijo, no, la música que nos identifica. Yo no sé mucho de esto, los medios audiovisuales. Hemos estado aquí, pero sobre todo lo que siempre hemos dicho, la pasión patria. Así que bienvenidos, estamos de regreso a Artillería Bolivariana. Escuchaba siempre al compañero, porque bueno, uno en estos avatares de mil responsabilidades, ¿no?, que uno debe asumir con el mayor compromiso y amor patrio, más allá de las dificultades. Alguien me escribía en el último programa, querido compañero Goicochea, sobre los números telefónicos, los textos. Me decía, oye, Mayor, ahora lo estamos viendo que tiene Instagram y Facebook y no sé qué cosa, y la gente de a pie, cuidado, ¿no? Siga siendo quien es. No, yo sigo siendo quien soy, ¿no? De eso tengan plena seguridad. Pasaría como aquel chiste de la muchacha. ¿Cuál? Aquella cifrina que va a pedir, viene del llano, ¿no? Y viene a pedir un sándwich. Entonces está aquí en Caracas, en una de esas zonas pudientes, ¿no? Y entonces dice, señor, deme un sándwich. Oye, entonces el muchacho asombrado le dice, bueno, ¿cómo lo quiere? ¿Para llevar o para comer aquí? Y dice, no, embojótemelo. ¿Entiendes? Uno es quien es. Balsa. Uno es quien es. Claro. Perder su identidad, perder quien uno es y de paso aparentar a una persona que uno no es, grave error. Así que cuenten con eso. Estaremos dando ya próximamente, lo tenemos por allí, mi querida jefa, nuestra querida productora, está allí siempre pendiente, esto Mayor no hace caso, para dar los números telefónicos. Está aquí en el guión, me dijo usted. Está en el guión. En breve reviso y le damos los números telefónicos para la mensajería de texto. Sé que hay mucha gente de Apure, de Lorza, San Juan de los Morros, Oriente, Margarita, mis abuelitos, mis abuelitas, que siempre me escriben a través de un mensaje de texto. Yo lo leo, solo que no he podido responder, óigase bien, porque tengo la mensajería de texto dañado, no el teléfono, sino que desde hace tiempo, supuestamente yo debo llamar a la empresa pues, que me presta el servicio telefónico y notificarle, porque son ellos, la falla supuestamente es allá. No entiendo mucho de eso, ¿no? Y no me gusta alarle el rabo a perro que no conozco. Entonces, pero no contesto por eso los mensajes de texto. Sin embargo, repito, ya estaremos dando el número telefónico para los mensajes de texto, para nuestros mensajes de a pie. 0412. Ajá, lo tiene por allí, mi querido compañero. 0412-266-3376. Lo repito para todos los que nos ven en sus hogares, en sus oficinas. 0412-266-3376 para sus mensajes de texto y nosotros poder ahí garantizar la comunicación. De más está decir que estamos en vivo, y así nos gusta trabajar a nosotros, ¿eh? Porque hemos sentido que trabajar así es una interacción real con el pueblo. Y esa interacción real con el pueblo no se puede perder. Cuando se pierde ese vínculo, mi querido Goicochea, yo lo siento así. Quizás yo no estudié la carrera de ser político, pero siento que perder la conexión con el pueblo, no, es el alma, diría mi comandante Chávez, ¿no? Un soldado en el pueblo es como un pez en el agua. El pueblo es la razón de todo, es la razón de ser. Bueno, ahora sí para entrar en materia, ¿verdad? Porque si no yo me encadeno, hacemos un programa, hacemos como aquella exposición del elefante al ratón, ¿no? ¿Qué dice? Esa sí te la sabes. Sí, esa sí. Esa sí se la has contado tú a tus estudiantes bastante, ¿no? Entonces, llega a poner sobre el elefante. El elefante es un animal grande que le tiene miedo a un ratón, que el ratón es un roedor que tiene cola, es gris, es pequeño, come queso, no sé qué cosa. O sea, comienza a describir al ratón y se olvidó del elefante. La exposición era del elefante. ¿Ustedes sabían eso? Oye, los alumnos suyos están calladitos ahí, no dicen nada, ¿vale? ¿Qué usted le prohíbe hablar? No, para nada. Mayor, mire, hicimos referencia hay que hacer referencia a un video que además de alguna manera muestra la diferencia entre el trato que se le puede dar a los sectores golpistas en otro país y a diferencia de lo que ha venido sucediendo en Venezuela, ¿sí? Y eso ha tenido, y también ha sido generador de todo un debate.
¿sí? Si de repente hemos sido muy permisivos o si de repente se ha generado una dinámica de muy dejar hacer a estos sectores, ¿sí? Ni por el contrario, porque si efectivamente alguien en Estados Unidos, nosotros lo señalábamos ya el programa pasado, si a Hillary Clinton se le hubiese ocurrido en el 2016 desconocer a Trump, a pesar de que ella sacó más votos que él en términos electorales, pero no obtuvo la misma cantidad de colegios electorales, porque allá las elecciones son de segundo grado, no es decir, una persona no vale un voto en los Estados Unidos. ¿Qué hubiese pasado si ella se detiene en una avenida en Washington? Y desconoce, y se autoproclama además. Se autoproclama y entonces... Y dice que ella es la presidenta de los Estados Unidos, que el que está allá es un usurpador. Imaginemos ese escenario. ¿Qué sería hoy de la señora Hillary Clinton, por ejemplo? En ese marco yo creo que reconocer la entereza que ha tenido el gobierno y las instituciones venezolanas para no caer en la provocación que a final de cuentas significaría la excusa perfecta para un mayor nivel de agresión contra nuestro país. O sea, parece algo medio esquizofrénico ese deseo de algunos actores de la oposición porque los metan presos. Ese deseo de algunos sectores de la oposición que a través de o a raíz del fracaso del 30 de abril, del intento de golpe de Estado, bueno, ahora están deseosos de que efectivamente invadan militarmente a Venezuela, de que ahora señalan de que no hay otra opción en Venezuela, sino la de la salida militar o una guerra, enfrentamiento militar contra los Estados Unidos. Efectivamente, eso muestra el desespero total que tienen estos sectores de oposición y que además de eso solo demuestran su alta incapacidad política. Mire, yo quiero señalar, en función de lo que usted está diciendo, varios elementos, y desde el punto de vista histórico, ¿no? Y lo falso positivo. Primero, señalar que, tal como usted señalaba, bueno, han hecho de la política un desastre, ¿no? Un desastre. Y la falta de ética en política se paga caro, como lo está pagando hoy, con todo el respeto que se merece la oposición venezolana. Porque todo gobierno necesita una oposición, ahora una oposición seria. Y a mí no me gusta meterme en esto de la política porque, repito, ¿no? Como refranero que me he convertido, no me gusta darle el rabo a perro que no conozco. Sin embargo, bueno, somos estudiosos, hay que estudiarlo, hay que estudiar la política es la que rige todo. Así es. Entendiendo el término de la etimología de la palabra política, de dónde viene y a qué se refiere, y que todo ser humano por esencia es político. Ahora, no tenemos nosotros los militares partidismo político, pero han hecho un desastre. Si uno se sienta a analizarlo, pero ¿quién se puede autoproclamar? Es decir, han venido de errores en errores dentro de su propia torpeza. Pero más allá de esto, sabemos, como dice Sun Tzu en El arte de la guerra, yo debo señalarlo siempre y repetirlo, conoce a tu enemigo y en 1000 batallas no saldrás derrotado, y el enemigo aquí se llama el gobierno imperialista de los Estados Unidos. No perdamos de vista eso, queridos amigos. Los de aquí, lamentándolo mucho, le hacen el juego al imperio, quien, bueno, sigue empeñado en apoderarse de la riqueza de nuestro país. Y que viendo agotado todas las vías, no le queda otra carta, querido compañero Goicoechea, que sé que a veces no tenemos tiempo por tus ocupaciones y las mías, de discutir como lo hacíamos antes, ¿te acuerdas? Así es. Nos encerrábamos en tu oficina ahí, tú comenzabas a explicarnos lo de las políticas, lo de Aristóteles y aquellas clases. Pero eso no se puede perder de vista. Nosotros estamos alerta y estaremos alerta siempre ante su última carta, porque la vía política la han agotado de error en error a través de sus propias torpezas. Ahora, la han agotado tanto y han desfigurado tanto la figura o han desfigurado tanto la forma de hacer política, que ya anteriormente habían sido los medios de comunicación los que ya habían cambiado su matriz de opinión. Antes señalaban al diputado analógico, a Juancito Alimaña, que si, bueno, el presidente interino, que si el presidente encargado, ¿quién es? que si de ahí pasó al presidente de la Asamblea Nacional.
Del presidente de la Asamblea Nacional pasó nada más a ser diputado, de ser diputado a ciudadano. Ya la semana pasada catalogaron sin duda alguna que lo que se vivió el 30 de abril fue un golpe de Estado. Yo no sé si usted vio el video, porque bueno, la pelea también está en las redes. Claro. De una comunicadora social, Pérez Osuna, creo que se llama, no recuerdo mucho el nombre, ¿no? Pérez Osuna. Nitu Pérez Osuna. ¿Verdad? Con todo el respeto. A mí me gusta siempre, porque el respeto creo que es sagrado, indistintamente de su posición política. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que hacer el llamado es al respeto a la soberanía de nuestra patria, a no vender nuestra patria. Ojo, cuidado con eso. Contra eso hay que ser, bueno, duro, tomar medidas duras contra lo que significa la traición, la patria, vender la patria, porque la patria es sagrada, es la madre, pues, es sagrada. Entonces esta señora dice que a ella le da, hay pitico aquí, mi querida productora, saber lo que está haciendo este señor. No sé si usted vio el video. Sí, sí lo vi. Pero al final eso muestra la gran desesperación de los actores de oposición, la gran frustración de estos sectores de oposición, que además tiene una base que es efectivamente ese apoyo del cual ellos se hacían merecedores de algunos países ha venido cambiando. O sea, la Unión Europea, que en bloque había intentado generar una opinión unilateral contra Venezuela, jamás se logró. Pero además, países que nunca estuvieron de acuerdo con el autoproclamado y que hoy, unos que estuvieron de acuerdo, ahora ya hayan cambiado su posición, como el caso de España, por ejemplo. Vale destacar que ellos no dudaron en calificarlo el 30 de abril como un golpe de Estado, y además de eso en señalar que no iban a permitir que su embajada en Venezuela se convirtiera en la sede de un partido político, porque ellos tenían relaciones muy cortés con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces hay tres elementos fundamentales. Uno, califica, eso fue el canciller español, califica el canciller español de golpe de Estado lo que sucedió el 30 de abril. Dos, hace un reconocimiento al derecho internacional, señalando que su sede diplomática en Venezuela no se va a prestar para diatribas políticas. Y tres, reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Esto en política y sobre todo en diplomacia, sí, forma y contenido son fundamentales. Y esta forma diplomática en reflejar el contenido del reconocimiento al gobierno del presidente Nicolás Maduro es muy importante. Y estoy seguro que esto no nada más refleja la postura política de España, sino de muchos países europeos, en el cual España siempre ha sido el vocero principal para el continente americano. Entonces esto es un elemento importante que no podemos olvidar. Ellos están perdiendo el apoyo, tanto de su base social aquí en Venezuela, como de los países extranjeros, como de otras potencias extranjeras. El famoso club, Cartel de Lima, tiene cada vez menos miembros, está cada vez más revisando sus posturas. El nuevo presidente de Panamá ha señalado que iba a revisar la postura con respecto a Venezuela, porque para él lo fundamental era el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, estamos viendo cómo efectivamente se reconfigura permanentemente ese, en otrora, gran apoyo, entre comillas, que ellos señalaban que tenían y que ahora están cada vez más disminuidos, mi mayor. Ya, yo quiero señalar, no solamente, como ya lo hemos dicho, la torpeza de una oposición que ojalá nosotros le hemos señalado a través de videos, vuelvan al camino democrático, a la sindéresis, a la razón, a la lógica, al respeto, como diría mi comandante Chávez. Recuerdo una vez cuando el golpe de Estado de abril del 2002, ¿recuerda? ¿Cómo no? Dijo, por favor, reflexionen que este país también es de ustedes. Ese llamado está vigente, reflexionen y volvamos a la senda democrática, para vivir todos en paz, porque este país, repito, y valga la expresión, también es de ustedes. Aquí están sus hijos, su familia, esta tierra es sagrada. El que no adora su tierra, como diría Zamora, tiene espíritu prestado, decía Juan el Colorado, el que luchó con Zamora. Pero además quiero señalar lo de los falsos positivos. Cuidado, el tema que me comentabas de la embajada, de la agresión a la embajada nuestra ya en los Estados Unidos.
El tema de la embarcación, que de aquí quiero hacer un reconocimiento y orgulloso cada vez uno se siente, con el pecho hinchado, ¿no? De saber la mística, la fortaleza, el compromiso de nuestra Armada Bolivariana y nuestra Fuerza Armada en conjunto, que actuaron de manera contundente con la incursión de una fragata, de un patrullero, ¿no? El CG James, en aguas jurisdiccionales venezolanas, ¿no? Fue localizado, pero no fue localizado gracias a nuestro comandante general de la Armada, que nos hizo, por cierto, una explicación bien profunda de lo que significa la mística de nuestra Armada Bolivariana, al señalar que no fue el día 10, se detectó el día 8, el 8, el Cariña, nuestro patrullero oceánico Papa Oscar 14, Cariña, lo detectó y iba a escoltarlo para que tomara rumbo, bueno, y la salida de las aguas jurisdiccionales venezolanas. Este toma rumbo al sur y es cuando es interceptado el día 9 por el patrullero oceánico Yecuana, nuestro Papa Oscar 13, el Yecuana. Y sucede el intercambio y se activa, ¿no?, el modo de defensa de persuasión para que escolten a este buque norteamericano a salir de aguas jurisdiccionales venezolanas. Y el día 10 efectivamente, ¿no?, la última acción es el despegue de 2 F-16 de nuestra aviación militar bolivariana para el recorrido y la verificación y la salida de aguas, porque se respeta, como señaló nuestro general en jefe. Venezuela se va a hacer respetar por todos los medios. No es que estamos dormidos. Ahora, estamos alerta ante los falsos positivos, hermano, que tú lo sabes, ¿no? El Maine en Cuba, Pérez Albo, entre otros. Hay una historia de falsos positivos en los Estados Unidos para entrar en guerra. Así es, a final de cuentas, no podemos olvidar que las principales confrontaciones militares de los Estados Unidos durante el siglo XX fueron por situaciones montadas cual obras de teatro para poder justificar la guerra. A eso nos referimos cuando hablamos de falsos positivos. Es decir, es la generación de todo un escenario que hace ver que los Estados Unidos es atacado cuando en realidad planifica ese propio ataque para poder justificar su legalidad en la incursión militar en ese país. Tú señalabas el Maine en el caso cubano, señalabas Pearl Harbor en el caso de la Segunda Guerra Mundial. No podemos olvidar que la guerra de Vietnam fue realizada también a partir de un falso positivo contra un buque en el mar territorial de Vietnam, y por lo tanto comienza la guerra de Vietnam durante los años. Entonces a ellos a intervenir, ¿no? Y esos son elementos que nosotros siempre tenemos que tener presentes. No se trata de que uno termine siendo conspiranoico o paranoico de absolutamente todo, no. Se trata de conocer la historia para poder identificar cuáles son las alertas y las potencialidades de riesgo que hoy se ciernen sobre Venezuela. Y esto en ningún momento intenta eximir de responsabilidades a nosotros como venezolanos o al gobierno bolivariano, no. O sea, hoy más que nunca se hace imprescindible ser cada vez mejores soldados, ser cada vez mejores funcionarios, ser cada vez mejores ciudadanos. Hoy en Venezuela se vive sin lugar a dudas una situación compleja en términos económicos y sociales. Hoy más que nunca es necesaria la conservación y el acrecentar los niveles de conciencia para poder generar una sociedad de paz, de tranquilidad y de prosperidad. Hoy más que nunca, mira, hoy estamos valorando el agua como nunca antes, la luz como nunca antes, los alimentos como nunca antes. Y esto es producto también de esa política de asedio. O sea, esa dinámica del está barato dame dos en los años 80, de esa dinámica del despilfarro en este país, tiene que terminar. Y estamos en un buen momento para poder cambiar esa cultura. Y lo que vamos a discutir en los próximos cortes, que es toda esta dinámica del bloqueo económico y las sanciones económicas, nos va a permitir también reflexionar sobre nuestros modelos de consumo y sobre nuestro modelo de vida. Es necesario, decía Henry Kissinger, sé que nos queda un minuto, ya nos enseña la productora, decía, ¿no?, un jefe de la política, es jefe de la política exterior de los Estados Unidos, domina los alimentos, dominarás el mundo. O sea, hay dos formas de dominar un país.
Uno, la deuda y otro, la espada. Tenemos que estar pendientes de eso. Eso lo decía nuestro querido Eduardo Galeano en su libro, Las venas abiertas de América Latina. Pero todo gallo antes de morir patalea. Todo gallo antes de morir patalea. Ahora, nosotros tenemos la cura, ¿verdad?, para ese gallo. ¿Cuál? Reflexionen y vuelvan al juego democrático. Con esto lo podemos despedir en este corte. Mira las redes. En las redes. Claro. En las redes. @Artillería Bol por Instagram, Twitter, @Erigoico por Instagram y Twitter, y @Mayor Gustavo C por Instagram, por las redes, y el número que lo vamos a repetir ahorita en este segmento que viene para nuestra población, pues, que no cuenta con estos medios. Pausa y volvemos con más de Artillería Bolivariana. Hay una guerra económica que está allí y hay una guerra real también, de financiamiento de violencia, de financiamiento de conspiración, de golpe de Estado, de financiamiento a gobiernos paralelos, de entrenamiento, de intentos de magnicidio al presidente y a los altos funcionarios del país. De manera que esas sanciones o ese bloqueo, bueno, ha restringido el ingreso nacional, por supuesto que sí. Ha restringido la capacidad para poder importar. Tenemos millones, yo les voy a demostrar en los próximos minutos los miles de millones de euros o dólares que tenemos bloqueados en banca internacional. Y el sufrimiento del pueblo y las personas que mueren porque no hay un insumo o porque hay un medicamento, no hay un medicamento, no llega una vacuna a tiempo, porque se bloquean los recursos de Venezuela. Eso es posible, que se acepte en el mundo. En este momento, además, ¿qué autoridad le dio las Naciones Unidas a Estados Unidos para violar esta carta? Artículo 2.4 o el artículo 41, porque el Consejo de Seguridad no ha tomado ninguna decisión de sancionar a Venezuela, ¿o sí? Ninguna. Entonces, ¿cómo pueden los Estados Unidos decir que sancionan y sancionar con un bloqueo injusto a nuestro país sin cumplir con los procedimientos de esta carta que debemos respetar todos? Banco de Inglaterra, oro venezolano, que tiene una valorización en euros o en dólares, por supuesto, están bloqueados por decisión del banco, pero siguiendo al gobierno del Reino Unido, que decidió caer en la estrategia del golpe de Estado y reconocer a un presidente fake en Venezuela. 1.359 millones de dólares, 1.192 el equivalente en euros, millones de euros, bloqueados de los venezolanos para comprar medicinas, para comprar insumos, para... Regresamos más de Artillería Bolivariana con ustedes. Veíamos el video donde nuestro canciller Jorge Arreaza expresaba no solamente la ilegalidad, no solamente la inmoralidad, sino la absoluta irracionalidad que significan las sanciones coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos, con un impacto económico sin precedentes para el desarrollo económico de cualquier país, de cualquier nación. Hasta ahora yo quiero señalar dos cosas para comenzar este segmento y este debate. La primera, histórica. Todos los países frente a los cuales Estados Unidos ha impuesto sanciones, lo único que han logrado es hacer que el gobierno se vuelva más fuerte, al gobierno que ellos han atacado, ¿sí? Es decir, todas las sanciones económicas de los Estados Unidos han fracasado como estrategia para un cambio de régimen político. Para empezar por allí, no ha habido en la historia ningún caso de sanciones económicas contra un gobierno que termine o resulte en un cambio de régimen. La primera acotación. La segunda, mi mayor, para que comencemos este segmento y este debate, y es que en términos económicos, el retraso que genera este tipo de sanciones son realmente extraordinarias. Para que tengamos alguna aproximación, la economista Pascualina Curcio ha hecho algunos cálculos
sobre estas sanciones económicas y ella lo sitúa por el orden de los 114.000 millones de dólares el impacto. Y ella hace una acotación. De estos 114.000 millones de dólares, 21.000 millones de dólares han sido por sanciones directas a activos y recursos financieros que tiene Venezuela en el exterior. Los otros, más de 90.000 millones de dólares, son a través del ataque a nuestra moneda, como elementos principales en esta estrategia de asedio económico contra nuestra nación. Y para que tengamos una referencia, en el 2015 el Producto Interno Bruto de Venezuela fue de 136.000 millones de dólares. Es decir, casi un 90% de nuestro Producto Interno Bruto se ha visto impactado negativamente a través de estas sanciones económicas que ha hecho unilateralmente el gobierno de los Estados Unidos contra todo el pueblo venezolano. No contra el pueblo chavista, no contra el gobierno, no, contra todo el pueblo venezolano. Que además yo siempre señalo el tema, y quizás porque es muy fuerte, ¿no? Y como bolivariano debo decirlo, Bolívar lo decía, ¿no? La historia nos servirá de guía en nuestra carrera futura. El tema de las sanciones económicas no es nada nuevo. En el último golpe de timón de nuestro comandante Chávez, él señalaba, señores, preparémonos, viene la batalla económica. Simón Rodríguez decía, primero es la batalla política, y luego le sigue ¿qué? La batalla económica. El comandante Chávez decía, lo económico es como la fórmula del agua, va amarrado a lo social, es decir, lo afecta, ellos lo saben. Hay un libro de John Perkins que se llama Sicario Económico. Vean allí todas las artimañas que ha aplicado los Estados Unidos pues, para sobornar países, para bloquearlo. Repito, hay dos formas de doblegar un país. Uno la espada y otro la deuda, Y allí vienen las sanciones económicas. Pero además debo señalar, hablando del elemento histórico, es que desde nuestra guerra de independencia terminamos Carta de Jamaica, Bolívar, y si usted le dice a los ingleses, vea usted que hace España, agarra toda nuestra materia prima, se la vende a Inglaterra, había comenzado la revolución industrial, y se la vende a sus colonias ganándoles el doble en una economía parasitaria. Lo que usted señalaba, todas estas sanciones despiertan la creatividad para el despegue. ¿Cuánto estamos sufriendo? Diría un viejo llanero por allí. Muchísimo. Yo lo vivo en carne propia. 4 muchachos. Y a veces hemos tenido que comer pasta con caraota, no nos duele. 4 muchachos y estás embarazado, ¿o no? Espero que no. Hay una falsa alarma por allí. Pero me habían dicho. Un falso positivo. Un falso positivo. Gracias a Dios fue un falso positivo. Pero bueno, ya nos estamos preparando, ¿ah? Para echarle un poquito más de pasta y las caraoticas. Pero así estamos. Así estamos los ciudadanos. Mira, yo lo que lamento, cuánto ha sufrido nuestro pueblo. ¿Verdad que sí, compañero? Que somos los que sufrimos esto. Y cómo hemos resistido. Pero leales a los principios, porque se leales a los principios. Pero ciertamente las sanciones económicas que usted señalaba no ha funcionado para derribar ningún gobierno. No, para nada. No lo han aplicado, ¿no? Para y ahí nada. está Cuba resistiendo. Mira, Una potencia en medicina preventiva. Sí, claro. Porque ¿quién controla la industria farmacéutica? Eso hay que señalarlo. Claro. Y ahí también nos sancionan, no le vendan. Ahí está África. ¿Será que África no requiere una ayuda humanitaria, querido compañero? Claro que sí. Yo quiero señalar también otros datos. Mire, 2004, que no se registró en el país escasez de alimentos o de medicina. En alimentos se importó durante el 2004, hace 15 años, unos 2.200 millones de dólares para alimentos. 2.200 millones de dólares. ¿Sí? En medicina se importaron en esa misma fecha unos 2.100 millones de dólares aproximadamente. Es decir, con unos 4.300 millones de dólares en el 2004 se importó en Venezuela tanto alimentos como medicinas. Pudiésemos decir que es aproximadamente lo que necesita nuestra economía. ¿Cuánto tiene hoy represado y cuánto ha significado en miles de millones de dólares este bloqueo económico financiero contra Venezuela? Mira, nada más Inglaterra tiene en oro de Venezuela más de 1.300 millones de dólares en oro. Todo lo que nosotros pudiésemos hacer con eso. Lo que nos tiene bloqueado financieramente, por ejemplo, mira, algunos datos interesantes.
Con 20 millones de dólares, se cubre la atención y el tratamiento para 3 años de malaria en el país. Con 40 millones de dólares se procura el tratamiento antirretroviral para los pacientes de VIH con SIDA por 2 años, con 40 millones de dólares. Y nada más Inglaterra nos tiene bloqueado, en oro además, más de 1.300 millones de dólares. Bueno, ¿qué pasó con las reservas de Libia? ¿Dónde está ese dinero? Hay preguntas que hacerse. Yo le comentaba a un teniente esta mañana, mira, hay que aplicar el término, la metodología de la mayéutica. Quizás uno preguntándose, respondiéndose y repreguntándose otra vez, puede ir uno llegando a la verdad. Porque uno se pregunta, ¿qué pasó con el dinero de Libia? Nunca apareció, ese dinero se perdió, hermano. Así es. Más de 200 millones de dólares perdidos. ¿Qué hizo los Estados Unidos? ¿Qué hizo la OTAN con ese dinero? ¿Qué hizo los países que estaban bloqueando? ¿Dónde está Libia hoy? ¿Quién habla de Libia hoy? Nadie habla de Libia. Nadie habla de África. No les importa a los pobres. Esa es la verdad verdadera. Y esa verdad hay que decirla. Hay que discutirla. Ahora tenemos que salir a la lucha. Yo siempre he dicho esto. Más allá. Uno que siempre va estudiando cada vez más. Ya la lucha no es ni siquiera por los pobres de Venezuela. Es por los pobres del mundo. Claro. Que sufren producto, bueno, de los amos del valle. Y eso es otro tema, ¿verdad? Estamos hablando de las sanciones económicas, es otro tema. Pero bueno, todas estas sanciones criminales que había denunciado nuestro canciller Jorge Aryaza son delitos, hermano. Así también lo califico, respaldo las palabras de nuestro canciller. Delitos de lesa humanidad. Porque ¿a quién perjudican esas sanciones? Al pueblo venezolano, sin lugar a dudas. Bueno, Y los sobre, pueblos. y sobre todo al más humilde. Así es. Sobre todo al más humilde que padecemos esto, hermano. Somos los que estamos sufriendo. Pero somos los pobres los que levantaremos nuestra voz. Y aquí está la voz de un pueblo. Somos eso, la voz de un pueblo. La voz de los que no tienen voz. Eso nos lo enseñó nuestro comandante Chávez. Para nosotros hoy debe ser, más que nunca, hoy, la necesidad de ser, insisto, desde el primer momento lo estamos repitiendo, más eficientes, más eficaces y más efectivos. Hoy, más que nunca, en otro contexto socioeconómico y sociopolítico, el gobierno tenemos todos como gobierno, corresponsables que vivimos en este país, tenemos la obligación de administrar mejor los recursos, de poder lograr los objetivos con la menor cantidad de recursos, optimizar el uso de todo el empeño y la voluntad y los recursos tecnológicos, científicos, monetarios, institucionales, para poder satisfacer las necesidades del pueblo. Lo que no puede servir tampoco esta dinámica de asedio y de bloqueo económico financiero contra Venezuela es para justificar la lentitud, la falta de probidad en la administración de los recursos del Estado, ¿sí?, o la ligereza en el cumplimiento de las funciones del Estado y de sus instituciones. Este bloqueo económico financiero debe servir a Venezuela, en términos institucionales, gubernamentales, a hacer y a generar instituciones cada vez más eficientes, porque los recursos son escasos. Así es, así lo creo. Y en términos sociales, para tener una sociedad con mucha mayor conciencia, desde los servicios públicos hasta la harina precocida que está en los anaqueles de los supermercados. Es necesario que este proceso de difícil situación económica nos ayude a todos, a gobernantes, a gobernados, a toda la sociedad venezolana, a ser cada vez mejores en la administración de los recursos del Estado y de los recursos domésticos. Mire, quizás el compañero nos está haciendo un señalamiento que hay que retomar, ¿no? Yo lo escucho porque me gusta mucho escucharlo. De hecho, lo dije al comienzo, ha sido mi profesor de política, ¿verdad? Hemos debatido mucho allá en su oficina. Surge la idea de fortalecer el programa y nace Artillería Bolivariana, evoluciona precisamente para, bueno, darle más peso académico. Pero además debo señalar lo que decía Bolívar en función de lo que usted dice y en función de la eficiencia, ¿no? Hubo un lema de nuestra campaña gubernamental que se llamó eficiencia o nada, ¿verdad? Correcto. Bueno, ese tema hay que retomarlo, como dice usted, pues. Lo tomo. Uno tiene que tomar las cosas porque uno tiene que sentirse culpable de quienes defendemos el proceso robinsoniano, bolivariano y zamorano. Eso es lo que defendemos.
Un nuevo modo de vida es lo que defendemos. No el modo de vida egoísta, burocrático, de la corrupción, que es más peligrosa que el ejército realista, como decía Bolívar. El tema de la burocracia, todo eso amarrado a la eficiencia que usted señalaba. Pero Bolívar señaló algo bien importante, compañero. Y lástima que no tengo el libro aquí. Por eso es que me gusta cargar mis libros, ¿no? Para yo leerlo y fundamentarlo aquí. Bolívar señaló una vez que él encontró, bueno, los fondos públicos escaso producto de la guerra, había que invertir mucho en la guerra para comprar armamento, comprar otras cosas. Y se encuentra, bueno, los fondos públicos empobrecidos, mermados, escasos. ¿Y usted sabe qué señala Bolívar allí? ¿Qué dijo? Dice que había que invertirlos en útiles y necesarias actividades. El que no me crea, que lo investigue. Pero somos bolivarianos, como diría mi comandante Chávez, me hago eco de sus palabras hasta los tuétanos. Bolivarianos, sí. Hemos estudiado a Bolívar profundamente. Y a cada una de sus enseñanzas, de sus advertencias que nos señaló. Así que, ojo, útiles y necesarias. Es el tema de la eficiencia de los recursos. Sin lugar a dudas. Pocos recursos, ¿cómo administrarlo en una situación tan difícil? Con tantas necesidades que hoy tiene nuestro pueblo. Claro que sí. Bienvenido al llamado. Por eso el debate aquí en Artillería Bolivariana. No, y además el debate que ha propuesto el propio presidente de la República en esta dinámica de rectificación y que se llevan 2 fines de semana permanentes en comunidades, instituciones, discutiendo estos temas. Porque a final de cuentas, si solo nos quedamos en la denuncia importante, fundamental, necesaria, de las consecuencias negativas que nos trae el bloqueo económico-financiero, pero no señalamos la necesidad de que Venezuela se reconfigure para seguir funcionando normalmente y en paz, ¿sí? Cambiando lo que deba ser cambiado. Y esto no es un tema de nombres, sino de métodos de trabajo, sino de técnicas de resolución de problemas y de conflictos, sino de diseño, seguimiento, evaluación e implementación de las políticas públicas. Si es allí donde debemos cambiar algo, eso debe ser en función y en compañía del pueblo venezolano. Usted no vio, pero yo sí vi. ¿Qué vi? ¿Qué no vi? ¿Qué viste tú? La seña nuestra productora. No, yo sí vi, pero me hice el loco. Ah. Pero bueno, mira, vamos a repetir el teléfono. Ya se está poniendo indisciplinado el compañero Eric. Mira. El teléfono es bien importante, por favor. 0412-266-3376 para sus mensajes de texto. 0412-266-3376. Me lo aprendí. 0412-266-3376. Dígame si no me lo aprendí. Lo certifico. 5 días para tener una supermemoria, se llama ese libro. Pausa, vamos a la pausa. Y ya regresamos con más artillería Ya bolivariana. regresamos con más de artillería bolivariana pendiente porque vamos a leer la mensajería de textos. Regresamos con más de artillería bolivariana y bueno, y ya en esta última sección, agradecido por sus mensajes de texto, en verdad que Ya comenzó la mensajería de texto a funcionar. iniciamos con este programa con esa opción y bueno, y en verdad que ha sido bastante receptivo todos los mensajes que han y bueno, ya el mayor Cedeño los leerá. De todas maneras vamos con Instagram, Twitter, para ver qué mensajes hemos tenido y poder compartir con ustedes sus consideraciones, críticas y aportes. Nos escribe por Instagram la usuaria @JubiBP, excelente, gracias camarada. Nos escribe la usuaria también @CamiAnira, quien además ya se ha vuelto recurrente seguidora del programa y que comparte con nosotros lo siguiente: creo que estas cosas deberían explicarse siempre, porque pasan las cosas, dejan de llegar los insumos, los alimentos, las medicinas y muchas cosas y nadie explica detalladamente lo que pasa. Bueno, así es, Anira, para nosotros la intención es poder ayudar, no solamente sobre un pedestal y explicarle a la sociedad venezolana como si la sociedad venezolana no entendiera, sino hacernos eco de esas angustias y que esta ventana de artillería bolivariana sirva para reproducir las angustias del pueblo venezolano y dar el debate con el pueblo venezolano. Mira, nos escribe también Estela Ara, que nos dice: el gobierno gasta mucha energía en programas de falsas banderas, ejemplo, Carta Democrática de la OEA, diálogo con la oposición, etcétera. Situaciones que hay que atender, pero desde el comienzo,
se sabe que son ilegítimas o no darán resultados. Operación desgaste. Bueno, puede ser, sin lugar a dudas, puede ser una estrategia también, pero lo importante es tener un gobierno que cada vez tenga mayor capacidad de resolución de los problemas de la gente. Fíjese, yo le digo a mucha gente, ¿no? Porque, bueno, todos estamos sufriendo esta guerra. Todos estamos sufriendo. Yo llamo a la calma siempre, a soportar con fuerza, con entereza, con la firme convicción de que vamos a vencer. Más allá de lo que estemos pasando. Mire, dificultad vivió Bolívar. En una carta que le escribe Francisco Pablo Santander, creo que lo compartimos una vez. No sé si el hambre me hace marchar adelante o hacia atrás. Lo que hemos estado hablando es del ejemplo, el ejemplo que arrastra a las masas. O sea, hay que predicar con el ejemplo. Yo no puedo predicar una cosa, querido compañero, y estar haciendo otra. No puedo. Cuando yo les hablo de la dificultad, créanme que la estoy viviendo. Hay muchos mensajes de texto que vamos a responder. Yo me comprometo de manera personal. No sé si la compañera productora me puede dar la capacidad de yo responder los mensajes. Hay mensajes que no obedecen a nuestra facultad. Es decir, mire que aquí tenemos, no somos órganos receptores de denuncias, sin embargo trataremos de ponerla en manos de los organismos que tengan la capacidad de resolver esos problemas. Pero no podemos nosotros aquí mentir. Es un programa que está basado en la ética. ¿Qué me iba a decir por ayer, compañero? No, para que los leas, ¿no? Sin embargo, para terminar aquí, fíjate, bueno, aplausos, nos envía @abutó, muchas gracias, hermano. Igualmente nos envía Erisais Brito, nos envía saludos, aplausos. Bueno, agradecido a todos aquellos que nos escriben por Instagram, por Twitter, por el Facebook, @artilleriabol. Y hoy con esta nueva dinámica de los mensajes de texto. De los mensajes de texto que voy a leer, solo algunos de ellos, los demás me comprometo a responderles. Para un sí o para un no. Porque hay gente, por ejemplo, que me ha escrito, lo digo por la experiencia ya, mire, mayor, necesito una casa. Oye, ojalá estuviera en mis manos. Pero el Ministerio de Hábitat y Vivienda, el INAVI, tendrán sus mecanismos para el otorgamiento de vivienda. No puedo yo mentir, no sería ético. Estaríamos aquí dos falsos. Mire, leo rapidito aquí los mensajes de texto. Nos dice el sargento Gil, mi mayor, la única solución es una ley. Manda una ley terrible, no voy a decir qué es la ley, para que no nos vayan a decir aquí que estamos, bueno, incitando a la violencia, no, pero habla de una ley muy severa, ¿no? Dice que para los corruptos, para los traidores a la patria. Ciertamente, Bolívar señalaba eso. Leyes severas contra la corrupción que, como él señala, en una carta que le escribe al señor Irwin, no recuerdo el nombre a quien le escribe, no tengo el nombre ahorita, pero le escribe a un amigo de él diciéndole que la corrupción es más peligrosa que el ejército realista y que esta había envenenado la sangre de la patria. Imagínense ustedes, contra ese mal tenemos que seguir luchando. Más allá de los bloqueos, también nos sigue aquejando el tema de la corrupción, el tema de la eficacia. Tenemos que seguir profundizando, salir a luchar por un pueblo. Leo aquí, el segundo mensaje dice, saludos desde Guacara, soy el señor Crisanto. Ojo, con mi respeto, orientar sobre el Tratado de Río de 1947 de la OTAN. Leer Alberto Sira, América Latina, contribución del estudio y su crisis. Bueno, bienvenida a la recomendación, vamos a leer el libro, ¿eh? Creo que el libro se llama Alberto Siria, América Latina, contribución al estudio y su crisis. Qué bien. Buen día desde San Francisco de Yara, también nos escriben por aquí. Saludos, amigo Goicochea, al buen amigo Goicochea, de su amigo Elvis Núñez de Trujillo. Saludos, Elvis, un abrazo. Pronto estaremos por allá, Elvis. ¿Cuándo no ves a Elvis? Oye, vale, hace como unos 4 o 5 años, cuidado, si no más. Bueno, no tiempo que no voy para Trujillo. Elvis te está viendo martes y jueves, ¿qué te parece? Mira, aquí la señora Ana de Cojedes, que nos acaba de llegar de Tinaco. Excelente comentario y reflexiones, amigo. Bueno, gracias a usted, señora Ana, por aceptarnos. La señora Ana, todas las señoras Ana, ¿no?, que nos escriben, nuestras madrecitas, siempre nos escriben por allí, nuestros padres, con sus bendiciones, que nos ayuden, pero bueno, lo que sí no queremos ser es un programa más del montón, con nuestra ética, con nuestra pasión, con nuestros pequeños conocimientos, aportar a la emancipación, a la conciencia de la patria. Así es, mi mayor. Bueno, agradecerles a todos nuevamente por estar con nosotros en esta nueva edición de Artillería Bolivariana. Hoy
un programa bien importante para seguir reflexionando. Nos tenemos que despedir. Recuerden entonces... Aunque despedirme no quisiera, dice una canción por allí. ¿La has escuchado? Me tengo que cada despedir, programa, aunque despedirme no quisiera. cada programa tú estás más poético. Hombre, así dice yo, poema. No, despedirme aunque despedirme no quisiera. Cada vez más poético está nuestro mayor cedeño. Miren, recuerden nuestras cuentas, @Eric Goico por Instagram, por Twitter, Mayor Gustavo C por Instagram, que ahora tengo Instagram, me han echado... ¿Y Twitter? Sí, y Twitter, imagínense ustedes, pues. Tenemos también @Artillería Ball por Facebook, Instagram, y el Twitter. teléfono, que yo me lo aprendí. Dígalo. 0412-266-3376. Perfecto. Nos vemos entonces martes y jueves por TV Fan y nos vamos con una canción extraordinaria del grupo cubano Buena Fe, con La Otra Orilla. Con La Otra Orilla, nos despedimos. Hasta una nueva entrega. Yo siempre escucho hablar de la otra orilla, envuelta en una nube de misterio. Allí mis tíos eran en colores, aquí sencillamente en blanco y negro, blanco y negro. Había que hablar de ellos en voz baja, a veces con un toque de desprecio. Y en la escuela aprendí que eran gusanos que habían abandonado a su pueblo, y lo digo yo, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por la Sahuesera, calle 8, Jayalía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Un día tío volvió de la otra orilla, cargando con su espíritu gregario, y ya no le dijeron más gusano, porque empezó a ser un comunitario, y al fin llegó el fatídico año 80, y mi familia fue disminuyendo, como años antes pasó en Camarioca. El puerto del Mariel lo fue engullendo, y lo digo yo, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por la Sahuesera, calle 8, Jayalía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Aún continúa el flujo a la otra orilla, en vuelos regulares y balseros, y sé que volverán sin amnistía, porque necesitamos su dinero o su consuelo, yo no sé. Se hospedarán en hoteles lujosos y pagarán con su moneda fuerte, y aquello que le gritamos escoria como Fran y como yo, tendremos que tragarnos el nombrete, y lo digo yo, bailando con los bambán, oyendo a Silvio y Pablito, haciendo cola pa'l pan o compartiendo traguitos. La dignidad y la distancia son más de 90 millas.
Yo decidí a cuenta y riesgo quedarme allá en esa orilla. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito. No le digan más de Coria que esos son los balseritos, los marielitos. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito. Esa emisora, mi hermano, ponla un poco más bajito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito. Dice que viene llegando, cuidado con tu optimismo.